Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la licenciada Cristal Santana. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la licenciada Cristal Santana, psicóloga y terapeuta. Doctora, un placer tenerla hoy aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme. Doctora, vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo se está manejando mucho en las redes sociales, el trastorno de ansiedad. La ansiedad, ¿cuándo se convierte en un trastorno o en algo que realmente afecta a una persona? Sí, quizá podríamos empezar por la definición. Ajá, o más o menos cómo afecta al ser humano. La ansiedad es parte normal y más bien fundamental de todo ser humano. O sea, sí, la necesitamos porque nos alerta del miedo, de las amenazas, tanto reales, a mí no me gusta mucho la palabra falsas. Sí, porque puede haber una percepción. Exactamente. Sí. Para lo que para usted puede ser una amenaza, quizá para mí no, pero sigue siendo una amenaza para usted y se percibe bajo mucho temor. Es por esto que empieza a ser un trastorno cuando impide que el ser humano pueda funcionar de manera regular en su día a día. Entiendo. Cuando interfiere en las relaciones, cuando se deja de trabajar por ello o cuando empieza a afectar tu seguridad, tu forma de comportarte, etcétera. Sí. ¿Y por qué se produce esto? ¿Es algo físico que una persona tiene o puede ser alguna causa de alguna experiencia que le haya pasado durante su vida? El detonante puede ser una experiencia, hay también factores genéticos, biológicos, ambientales. Un factor importante, por ejemplo, fue el COVID. Muchas personas luego de la pandemia pues resultaron teniendo esa condición y es por causa del temor tan grande que se vivió en ese momento a nivel general. Sí, pero la ansiedad viene, esa amenaza fue esta proliferación que hubo con el COVID, ¿fue porque realmente esta ansiedad estaba latente en las personas y salieron o simple y llanamente surgió por la situación del COVID? Ambas cosas, yo diría. Ambas cosas, sí. Sí, porque hay muchos que los tienen de base y se ocultaban en el día a día, en los afanes, en buen dominicano, en los roles de cada día, en las funciones de cada día, sea ser madre, sea salir a hacer las diligencias del hogar, etcétera, y se escondían esas responsabilidades. Sin embargo, para algunos el detonante fue el COVID y tanto miedo y tanta presión a nivel general que se vivió en ese momento. Sí. ¿Y cómo una persona se puede dar cuenta que teniendo una ansiedad ya está llegando a ser patológica? A ser patológica cuando ese miedo es algo que no se puede controlar, se vuelve como una fobia y en lugar de ayudarte, la ansiedad debe ayudarte. Y si no te ayuda a moverte o a generar un cambio en ti o no te protege, sino que por el contrario te aísla o
no te permite seguir tus funciones del día a día, pues Sí. entonces ya es tiempo de buscar ayuda, es tiempo de auxiliarte con un profesional de la Sí. salud. En eso del día a día, por ejemplo, un ejemplo sería, porque hay personas que no tienen deseo de ir a trabajar, Claro. pero ¿cuáles son esos miedos iniciales que una persona puede sentir, por ejemplo, con ansiedad? Bueno, por ejemplo, se puede sentir, hay muchas personas que llegan al consultorio porque piensan que se van a morir. Eso ya es un ataque de pánico. Sí, Es ok. ramificación de la ansiedad, no es una ansiedad generalizada, pero parte de ahí, ay, me voy a morir, tengo esta presión en el pecho, no puedo respirar bien, tengo palpitaciones, van al cardiólogo, van al neurólogo, van a todos los médicos habidos y por haber, y resulta pues que es una condición emocional. Entonces, generalmente un paciente cuando llega de donde usted ya ha ido a otros especialistas y no le han encontrado la causa de esto que está sintiendo. Así es, la mayor parte del tiempo. No todos, algunos Ajá. sí asisten, que sea psiquiatría o directo a psicología, pero la mayoría de los pacientes que tienen ansiedad es porque ya han recurrido a todos los médicos Sí. y le han descartado cualquier patología. Cualquier patología, sí. Exacto. ¿Y existen diferentes tipos de ansiedad o es su manifestación son iguales? No son iguales. Como dije, por ejemplo, la generalizada es un miedo general, una Ok. preocupación hacia el futuro, hacia aquellas cosas que no se pueden controlar. Sin embargo, están, por ejemplo, los ataques de pánico, esa sensación de me voy a morir, me voy a volver loco. Está, por ejemplo, la agorafobia o la ansiedad social, que no te permite ir a un lugar donde haya muchas personas reunidas. Sí. O sea que hay diferentes manifestaciones. ¿Cuál es la que más se está manifestando ahora en nuestro país, post-COVID, de todas estas Post-COVID, ansiedades? Muchas personas pensaban que se estaban enfermando de COVID. Bueno, sí, realmente. Porque los síntomas físicos son muy parecidos a las manifestaciones que tuvo el COVID. Sí. Esa falta de respiración, esa tensión en el pecho, que era el dolor del pecho que causaba el COVID, por ejemplo, los dolores de cabeza, los dolores estomacales, todas esas manifestaciones físicas se asociaban con eso. O sea que si tuviera que decir uno específico, podría ser la ansiedad generalizada. Sí. Ese temor, esa preocupación hacia qué va a pasar, hacia lo incierto, lo desconocido, aquello que se sale de nuestras manos, poder controlar. ¿Y cómo se diagnostica, doctora, al final un paciente, luego ya de que pasó a todos los otros médicos, cuando llega donde usted, cómo usted diagnostica que tiene un trastorno de ansiedad y sobre todo en qué etapa va? Bueno, yo lo diagnostico viendo los síntomas y las manifestaciones, que son aquellas que acabo de expresar. Por ejemplo, la sudoración en las manos es una que no he mencionado todavía. Sí. Hay personas que le da mareo o esa sensación más bien como vértigo, como que no se pueden parar sobre su propio pie, es como un desbalance. Esas palpitaciones, como dije, pero sobre todo el temor, el querer controlar las cosas, esas cosas son las que yo veo, pero realmente con el tema del diagnóstico a mí me gusta reservármelo la mayor parte del tiempo para mí y ayudar más bien a construir herramientas, recursos y que las personas puedan volver a su cotidianidad, porque un diagnóstico puede catalogar muchas veces, sobre todo con un paciente ansioso, pero no le da recursos, sino que lo encasilla dentro de un cuadro. Pero yo creo que ahora mismo, discúlpeme si me equivoco, está habiendo como una apertura a hablar abiertamente de cosas que antes eran como tabú, porque ahora como que la psicología se está viendo desde otra perspectiva que me alegra bastante. Porque ya no es como que no hablemos de esto, que da vergüenza, ya no. Sí, así es. Sí. Me ha mencionado varias manifestaciones físicas. ¿Podemos tener algunos compañeros en el trabajo que puedan estar teniendo este tipo de manifestación y quizás no darse cuenta de que está sufriendo de ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esas personas en ese momento? Sí, bien. Lo primero es... empecé diciendo que no me gusta la palabra irreal o una amenaza falsa. Exacto. Entonces, no cuestionar lo que la otra persona está diciendo. Ay, eso tú estás exagerando, eso está en tu cabeza, eso tú lo puedes controlar si tú pones de tu parte, sino más bien frases como ¿qué tú necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar presente para ti? No comprendo quizá del todo lo que te está sucediendo, pero me gustaría escucharte y entenderte, me puedes explicar un poco más. Recordarle que está en un lugar seguro, ayudarlo a respirar, porque a veces con ejercicios de respiración se puede regular esa conducta que está un poquito
sobreexaltada, vamos a decir. Sí, claro. Entonces, más que nada, estando presente, y si no sabemos cómo ayudar, preguntar. Yo siempre digo, pregunta. Tú no sabes, quizá lo que la otra persona no necesita son palabras de ti, sino simplemente un oído. Sí, entiendo. Doctora, ¿y cuál sería el tratamiento para una persona que sufre de ansiedad? Depende de la manifestación de la misma. Hay pacientes que simplemente con asistir a terapia y emplear algunos recursos como ejercicios de respiración, o empezar a hacer ejercicio, o tener una rutina un poquito más estructurada, pues eso les va perfecto, y tener el apoyo, el acompañamiento. Sin embargo, hay algunos que cuando ese temor se vuelve, por ejemplo, los ataques de pánico, es una crisis muy elevada. Y a veces la persona no puede salir por sí misma y deja secuelas no solamente de ese momento, sino que días. Y en ese momento pues es necesaria la medicación y el acompañamiento no solo psicológico, sino que también psiquiátrico. Es necesario. Sí, yo estaba incluso viendo en estos días un post de que decían que no hay que satanizar el medicamento cuando son enfermedades mentales, porque es igual que una diabetes, una diabetes, el corazón. Cuénteme usted también qué usted piensa con respecto a esto, porque todavía en esa parte siento que en nuestro país tenemos como un tabú con eso. Sí, es cierto, todavía está como ese pequeño, voy al psicólogo, pero es el psicólogo, yo no voy al psiquiatra. La medicación es necesaria, así mismo como usted ha dicho, para regular. Sí. Hay algunos que lo van a necesitar 1, 2, 3 meses, hay algunos que quizás sea un tiempo más prolongado, pero el medicamento está para ayudarte a regular y que luego tú puedas adquirir los demás recursos con el acompañamiento psicológico. Estabilizarte, como que tú tengas una crisis, tienes gripe, por ejemplo, o tienes amigdalitis, tienes que utilizar antibióticos para que tu cuerpo se regule, pero también necesitas descanso o necesitas ir haciendo otras cosas que no requieren la medicación. Entonces es una combinación de ambos elementos. Si necesitas ayuda extra, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no recurrir a ella? Y ya cuando una persona tiene que ir a recibir ese acompañamiento tanto psiquiátrico como psicológico, ¿cómo es el cuadro de una ansiedad en ese momento? O sea, ¿cuál es el comportamiento del paciente? ¿Un aislamiento total? No necesariamente un aislamiento, pero está, por ejemplo, temblor, pensamientos que vienen y van de manera muy rápida, pensamientos catastróficos. Son personas que generalmente también van a emergencia mucho. Porque se sienten mal todo el tiempo. Exactamente, y recurren a eso que es seguro, a eso que vamos de una vez al médico, nos dicen que tenemos, nos dan un medicamento y ya estamos listos y volvemos a regularidad. Sí. Que no es el caso. Que no es el caso, claro. También cuando afecta el sueño es importante recurrir al psiquiatra. Tenemos insomnio o tenemos... nos levantamos, nos dormimos, nos levantamos, nos dormimos, sentimos que no descansamos, allí también es importante asistir a un psiquiatra. Entiendo. ¿Y cómo se manejan estas terapias de ansiedad? ¿En qué consisten con el paciente? Depende del caso, depende de, por ejemplo, cuál fue tu detonante. Entonces trabajamos en base al detonante. La causa. Depende también del terapeuta y el modelo que utilice ese terapeuta. Porque aquellos quizá que sean cognitivos conductuales se van a enfocar más en el aquí y el ahora, en darte estrategias y herramientas para gestionar y regularte. Sin embargo, quizá alguien que sea psicodinámico, vamos a decir, va a explorar un poquito dónde, cuándo sucedió, por qué ha sucedido, va a ir un poquito más a la causa, a la raíz, y va a trabajar pues esa parte de qué te está provocando la ansiedad. ¿Cómo podemos manejar eso para que no sea simplemente el tratamiento de los síntomas, sino que podamos quitar las raíces, de cierta manera? Entonces, si se supone que llegan al caso donde puedan quitar la raíz, ¿se puede decir que una persona se puede curar de este trastorno o puede tener eventualmente algún episodio luego? Generalmente, si es un trastorno, es algo recurrente. Es recurrente. Sí. Viene con distintos detonantes en diferentes lapsus de la vida o etapas de nuestra vida. Sin embargo, sí, podríamos decir que la ansiedad deja de estar latente, pero no se remueve por completo. Además, como dijimos al principio, se necesita. La ansiedad es necesaria para todo ser humano, no el trastorno, pero sí esa señal de alerta. La ansiedad se supone que debe alertarte si hay miedo, si hay una amenaza, si hay algún tipo de peligro, para entonces poder
ayudarte a que tú te protejas, Exacto. que tú actúes. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo es ese miedo que siente la persona? Quizás no es que tenga algún desbalance hormonal que no le permita sentir esa fortaleza que uno tiene de, ok, está el río, me voy a tirar porque necesito llegar al otro lado. ¿No puede ser una descompensación hormonal de cierta forma también? Puede darse el caso, sí, de que Sí. no todos los casos, pero sí. Ajá. Y ahí que me preguntaste anteriormente, Ajá. también se necesita el acompañamiento psiquiátrico Sí. para que se pueda regular entonces el sistema y pueda volver la persona a su función Sí. normal, regular. En la vida de una persona que sufre de ansiedad, ¿cómo se maneja a nivel familiar? ¿Qué desbalance puede tener una persona en su entorno familiar y también en su entorno laboral? Generalmente, la persona que busca mantener el control de las cosas es quien padece Ajá. de la ansiedad, Sí. mantener ese rol de responsabilidades, de yo me hago cargo del hogar, de las cosas las sé hacer yo y no las sabe hacer tal persona y yo No sé que delegar. Exactamente. Voy a tener que bajar de lo mío. Exactamente, y con el trabajo pues sucede a veces eso, de Sí. tener muchas responsabilidades, Ujú. pero también hay veces que entra en función la inseguridad, Sí. el no creerse competente, el no estar seguro de nuestras capacidades y entonces empezar a emplear conductas como por ejemplo la procrastinación. Sí. Y desplazo y dejo de hacer y lo dejo para último y ahí entra ese Sí. círculo de ansiedad de dejo Sí. mis responsabilidades a un lado para entonces presionarme a último minuto y entregarlo todo junto, por ejemplo, Sí. es una importante manifestación de ansiedad. Sí, entiendo. Doctora, ¿cuál sería la peor situación a la que pudiera enfrentarse una persona con trastorno de ansiedad? O sea, el cuadro que sería lo peor que pudiera suceder. Quizá lo peor sería su mayor miedo hecho realidad. Eso es lo que tanto le teme, Sí. que se materialice. Ujú. Sin embargo, en toda crisis hay un proceso evolutivo importante, o sea, crecemos, Sí. evolucionamos, ahí en eso que puede resultar lo peor. Ujú. Y eso es una pregunta que yo le hago a algunos de mis pacientes. Sí. ¿Qué sería, si eso te sucede, qué es lo peor que podría pasar? Exactamente. Y ahí entramos en la realidad, no todo ese mundo de fantasía que a veces Que se genera crean, en la sí. ansiedad. Entiendo. En una situación actual en nuestro país, ¿cómo usted entiende que se encuentra ahora mismo esa ansiedad a nivel general? ¿Tú me quieres decir como en toda la población? En la cómo se está población, ¿cómo viviendo? se está manifestando? Si hay muchos casos, sí, porque en verdad ha habido como un boom, no solamente con ansiedad, como con muchos temas, pero ya aterrizando en ansiedad. ¿Cómo ha sido últimamente? Hay muchas personas que han ido a consulta, en mi caso particular, sí, claro. por el tema de la violencia, las redes, las noticias Sí. que se salen de control, vamos a decir. O sea, hay muchas noticias violentas, hay muchos casos de robo Ujú. o de atracos y eso ha generado mucha Miedo. inseguridad, Sí, exacto, mucho exacto, temor sí. en la población. Ujú. Pero también me llegan los casos que mencionamos hace un ratito de Sí. yo siento que me voy a morir, yo siento que algo malo me va a pasar, de que no puedo controlar esta situación, Ujú. etcétera. Esa es la mayoría de Sí. casos. ¿Cuáles son los detonantes más comunes que puede encontrar una persona que sufra de ansiedad, que se la active? Porque a veces uno, teniendo algún compañero, no sepa y le esté provocando una ansiedad innecesariamente. Ok. Cambios bruscos. O sea, por Sí. ejemplo, que tú y yo tengamos una cita hoy Ujú. y tú me digas a último momento, no, yo no voy a poder o no se me va a hacer posible. Eso Sí. puede generar Inseguridad inmediata. sí, Sí, en los entiendo. cambios, cuando se sale de la rutina, Ujú. cuando se delegan muchas responsabilidades sobre una sola persona también, Sí. esos pueden ser algunos detonantes Entiendo. o pérdidas importantes Sí. también. Ok. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una ansiedad no tratada? ¿Hasta dónde le puede llevar esa falta de acompañamiento y de ayuda de parte profesional? Bueno, tengo que decir éticamente que realmente no Ajá. todo el mundo necesita acompañamiento, pero el que sí lo necesita a Sí. veces empieza a repercutir sobre las relaciones más que nada, Ajá. sobre aquellos que se tienen a nuestro lado. Sí. Porque, por ejemplo, con el tema del trabajo pasa que a veces al ahogarse en las responsabilidades, que era lo que hablábamos con respecto al COVID, Ujú. pues hasta pasa. Ujú. Eso es un tipo de ansiedad funcional,
Cuando puedo hacer tantas cosas o puedo encargarme de tanto, pues Sí. entonces se me olvida un poquito lo que no puedo o Ajá. aquello que se escapa de mi control. Sí. Yo trato de controlar las cosas que sí Ujú. y lo que no, pues entonces no me doy tanta cuenta, vamos Sí, a decirlo claro, así. claro. Pero en las relaciones sí se puede ver, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, Ujú. pero también en el cuerpo. Hay Ujú. un post que yo me gusta compartirlo mucho en Sí, mis redes, que es que claro. cuando las emociones callan, el cuerpo habla. Ujú. El cuerpo empieza a manifestarse en dolores de cabeza, en dolores estomacales, en mareos, Ujú. en esa tensión en los hombros. Ujú. Este dolor que llegan muchos pacientes también con el dolor del brazo izquierdo completo. Como si fuera un infarto. Exactamente, que es Ujú. estrés, es tensión. Sí. Ese nudo a veces en la garganta para muchos. Ujú. O sea que se empieza a reflejar también a nivel físico. Y a nivel físico, ¿estas manifestaciones terminan pasando de ser un reflejo a ser una realidad o siempre es un reflejo? Un reflejo, pero que se vive como Se realidad. vive como real, sí. Sí, Y exacto. entonces, ¿cómo se maneja eso? Porque no puedes manejarlo con calmantes suponiendo que sea un infarto, no puedes tratarlo como un paciente que está sufriendo un infarto. Ujú. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se Se manejaría? trabaja lo que realmente te está afectando, que es lo que te está provocando la ansiedad. Sí. O sea, tus síntomas, que fue lo que hablamos anteriormente, Ajá. lo que está pasando con tu cuerpo es una manifestación emocional. Ujú. Entonces, a donde tenemos que ir es a tus emociones, Sí. a qué está pasando con tus pensamientos, qué tipo de pensamientos tú estás teniendo, Ujú. qué creencias tú estás teniendo, y entonces cómo eso se está reflejando en tu cuerpo. Entiendo. O sea, que no trabajamos con el cuerpo, trabajamos con la mente. Entiendo, pero sí puede suceder, Ujú. o sea, en algún momento que tanta ansiedad sí afecte a alguna parte del cuerpo. Sí, claro. Las hormonas del estrés, que son el cortisol, se eleva Ajá. a grados Sí. exponenciales, o sea, se eleva bastante. Ujú. Y hay cosas que se empiezan a afectar, Sí. como hay personas, por ejemplo, que tienen gastritis o tienen Ajá. úlceras. Ajá. O sea que sí, se puede volver una realidad, vamos Sí. a decirlo así. ¿Y cuál es la función del cortisol, doctora, que usted le acaba de mencionar? Bueno, eso mismo que acabamos de decir con el tema del miedo, Ajá. lo que pasa con el estrés es que necesitamos cierto grado de estrés para actuar. Ajá. O sea, esas hormonas nos alertan que hay una urgencia y hay Ajá. algo a lo que debemos prestarle atención. Ujú. Dígase que si yo tengo un proyecto que entregar, si yo no tengo cierto grado de estrés, a lo mejor no lo entrego Ajá. porque no le doy importancia. Sí. O sea que sí son importantes, pero si se eleva en demasía, pues dejan de hacer su función. Ok, entonces el cortisol nos ayuda a mantenernos alerta, de cierta forma. Y entonces cuando una persona tiene trastorno de ansiedad, ese cortisol va directo al miedo. Se eleva de forma irregular. Ajá. Y sí, se convierte en estrés, es estrés. En estrés, Ajá, sí. Más que miedo, es estrés, sí. Ujú. Y entonces, ¿cómo afectaría? Porque me imagino que una persona que sufre de ansiedad, que tiene ese cortisol trabajando todo el tiempo elevado, ¿cómo afecta esto con el tiempo al paciente? Bueno, eso mismo, podemos tener efectos, generalmente es en el estómago. El estómago. La ansiedad está muy ajá. conectada con lo que es Con el el estómago. estómago, sí, O sea que ahí entiendo. es donde se empieza a reflejar la mayor Ujú. parte del tiempo. ¿La ansiedad o el trastorno de ansiedad se puede heredar o Hay un componente. hay un componente hereditario? Ujú, Ok. sí. ¿Y cómo uno lo puede manejar en la casa? Entonces, si supongamos tengo un compañero que sufre de ansiedad, ¿cómo lo manejo para que mi hijo no vaya por ese camino? Atendiéndote tú como mamá. Entiendo. Para que puedas tener los recursos, las estrategias y entonces puedas enseñarle a tu Ujú. hijo a gestionar la ansiedad en este Sí. caso. Entonces se convertiría en una terapia familiar, de cierta forma. Sí, podría Sí. ser, sí. Pero yo siempre estoy a favor Ajá. de que cada individuo se trate, porque cada uno tenemos nuestro propio componente. Si la Claro. ansiedad es tuya como mamá, te uso a ti de ejemplo, Esa, no, porque tranquila, a ti tranquila. te tengo enfrente, pero Sí. si la ansiedad es tuya como mamá, pues a ti te corresponde tratar esa ansiedad, Ujú. no necesariamente en terapia familiar, sino a Sí. ti, ¿qué está sucediendo contigo? Ujú. Hay una frase que utilizan mucho las psicólogas que se han enfocado más en la parte de maternidad y es, si mamá está bien, bebé está bien. Exacto. Entonces, primero cuidar a mamá, que la salud mental de mamá esté bien, esté Ujú. adecuada, que ella pueda tener recursos y herramientas Sí. para que eso pueda ser
visto Sí. por el bebé, porque a veces no es lo que decimos, sino Sí, lo que hacemos. sí. Y cuando uno tiene una pareja que sufre de trastorno de ansiedad, ¿cómo uno puede ayudarlo desde el hogar? Porque ya hay como una confianza que no está en el área del trabajo y quizás sea más cuesta arriba. ¿Cuáles serían estas herramientas? Así es, en la pareja es un poquito complicado, el roce es un poquito más cercano y es donde dije que a veces hay una repercusión importante de pareja a pareja. Pero lo importante primero es, lo mismo que decías con mamá, no asumir una responsabilidad que no es tuya. Al final el que tiene ansiedad es importante que se trate y que conozca lo que le funciona y lo que no le funciona. Una vez esa parte, ¿verdad?, hecha ya en forma de apoyo, preguntarte, quizá conocer tus detonantes, saber eso que a ti te altera, eso que a ti te genera mucha frustración, y si hay algo que tiene que ver, vamos a poner que yo sea la pareja que apoya, si hay algo de mí que a ti te detona, pues entonces quizá estar bien pendiente de ello para saber cuándo se puede presentar. Pero siempre lo que dije hace unos minutos, preguntar. ¿Cómo puedo estar para ti? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Tú necesitas un consejo o tú necesitas que yo te escuche? Pero como dije, a veces hablamos, pero realmente a lo mejor necesitas solo compañía. Exactamente. Doctora, y cuando ya es de pareja, siempre es necesario, tanto como la persona que sufre de la ansiedad como la persona que es su pareja, que vayan a terapia y que se involucre, o por lo menos que tenga las herramientas para hacerlo, porque a veces vete tú solo, resuelve tu problema que no es mío. ¿Es mío o es nuestro? Bueno, es tuyo, pero se necesita también el apoyo de quien está al lado tuyo, y se supone que si tenemos una relación sana, pues nuestra pareja se preocupa por nuestro bienestar, por nuestro estado emocional, se preocupa por nuestros pensamientos y va a querer estar ahí para apoyarme. No va a ser tampoco una obligación. Quien te ama, pues está ahí a tu lado. ¿El trastorno de ansiedad tiene edad? ¿Se manifiesta igual en niños, en adolescentes o lo vemos más en adultos? No se manifiesta igual, pero sí se manifiesta en niños. Por ejemplo, con el tema del divorcio entre los padres, por ejemplo, o acoso infantil, por ejemplo, en el colegio. A veces los niños, por ejemplo, manifiestan conductas como regresiones, como hacerse pipí en la cama de nuevo, o se vuelven un poquito más agresivos o un poquito más irritables, se aíslan, puede ser un poquito más, quizás no juegan de la misma manera que solían hacerlo. O sea, con los niños tenemos que estar bien atentos a sus cambios en su conducta, no tanto quizá lo que dicen, no te van a decir, ay, me siento nervioso o me siento ansioso, no van a usar esa palabra, sino que fijarte en la conducta, y si hay cambios, pues verificar de dónde viene ese cambio. Entiendo. Licenciada, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero le voy a dejar con esta pregunta para cuando volvamos. ¿Puede en el niño también haber manifestaciones físicas de ansiedad y nosotros como padres estar alerta? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. ¿Qué es Parquéate Bien? Es un plan piloto que procura generar conciencia a la hora de parquear en las calles del Distrito Nacional. Es muy fácil colaborar parqueándote bien en las vías. Si tu vehículo se encuentra parqueado sobre la X o en la señal de no estacione, el mismo será removido por un agente de la DGCET que recorre las zonas durante el horario de operación. Parquéate bien.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Licenciada, le había preguntado antes de la pausa si en el niño pueden haber manifestaciones físicas de la ansiedad, igual que en el adulto. Sí, como mencionaba, no exactamente igual, pero sí ese nerviosismo, también a veces están el aislarse, como dije, las pesadillas, pero no, quizá no tan físicas como en el adulto, más en sus conductas. Porque ese nerviosismo, más que nada eso. Sí, ¿y cómo uno puede diferenciar si es en un adolescente que está sucediendo, que ya ellos de por sí se aíslan, que este aislamiento puede ser por una ansiedad o es la normativa? Normal, sí, ahí es un poquito más complicado. Exacto, que la adolescencia de por sí trae consigo muchos cambios. Bueno, podemos fijarnos, por ejemplo, en el tema de morderse las uñas, también puede pasar con los niños. Sí. Y no solamente las uñas, el dedo casi completo, todo el alrededor. En esa inquietud de querer quizás hacer cosas, a veces pasa lo opuesto. Yo he hablado de aislarse, pero a veces el querer salir de forma continua, el no poder estar mucho tiempo en un solo lugar, el caminar de un lugar a otro, o no poder prestarle atención a una sola cosa, la falta de concentración, el no poder hacer una sola actividad, sino que tengo que hacer múltiples, tengo que hacer varias. La forma en que se habla, lo apresurado de las palabras, del diálogo, eso también indica que está activado el sistema. Por ejemplo, el pie, mover las manos. No estar tranquilo. Hacer así, la sudoración, ese tipo de cosas. Doctora, nosotros como padres podemos de cierta forma activar una ansiedad en nuestros hijos, a lo mejor cuando lo exigimos mucho. Sí puede pasar. Sí. Esa exigencia. Esa perfección. Sí, que lo hablábamos un poquito con el tema de la procrastinación, que a veces está esa insuficiencia dentro y el tener tantas responsabilidades, tantas cosas por hacer, y a veces en los adolescentes, entonces, tanto por cumplir, tanto por demostrarle a mamá y a papá que sí puede haber un grado de ansiedad importante en los jóvenes a causa de eso. ¿Cómo serían se manejan las terapias en los niños? En los niños se maneja más con el tema del juego, escuchar también hablar, que ellos dicen, los niños son muy comunicativos. Pero si tú los dejas hablar mucho y te toman confianza, ellos empiezan ellos mismos a contarte, a mí me da miedo tal cosa, yo tuve, sin mencionar obviamente datos ni nada, pero yo tuve un niño que me decía como, yo tengo lo que hablamos, el miedo de los robos. Yo escucho que mi mamá prende la televisión, me decía, y escucho las noticias y a mí me da miedo que vengan y roben la casa, y yo tengo que poner seguros. Entonces los niños empiezan a hablarte, pero a través del juego, a través de la confianza que tú les des, ellos empiezan a expresarse solos. ¿Y con los niños, igual que en los adultos, a veces es necesario el uso de medicamentos o ya con eso es más conservador? A veces, pero sí, tiene que ser en un caso que de verdad realmente necesite la medicación, porque con un niño medicarlo, eso es un tema un poquito más pero delicado. se han visto casos que son necesarios, de una ansiedad bien notada. Sí, conozco, por ejemplo, no conozco el caso a fondo, pero sí conozco un psiquiatra y él mencionaba un tema me parece que era un niño de 8 años. Que ya estaba siendo medicado. O sea que hay casos. Se guarda que no, porque como es un niño para afecta. Protección del nene. Exacto, pero ha mencionado en varias ocasiones hoy la seguridad ciudadana. Y en verdad estamos ahora mismito en una oleada post-COVID donde esto está causando mucho estrés. ¿Qué tanto está afectando y está produciendo esto a nivel que usted pueda verlo en su consulta? Estrés, ansiedad y psicológicamente está afectando a la población.
Bastante. Sí. La población se está viendo bastante afectada porque está este miedo de salir a las calles, el miedo de, ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si me desaparezco? ¿Y si no llego a casa? Sí. Y eso yo lo escucho mucho, iba a decir se escucha a nivel general, pero lo escucho mucho en la consulta de decir, yo tengo miedo de salir, y no quiero tampoco que mis hijos me dicen que mis hijos salgan, y yo pienso que me va a pasar lo peor, y cuando estoy esperando el vehículo, a veces me dicen, tengo pensamientos catastróficos. Y ahí toca un poquito traer a tierra, como a mí me gusta decir, traer a lo que está pasando aquí y ahora, sin descuidar la parte de tu guardarte, la parte de tu tomar las precauciones del lugar. Pero cuando esta inseguridad se convierte en algo ya exagerado, que se pueda ver que hasta medio patológico. Cuando la persona se rehúsa, por ejemplo, a salir por completo, deja sus responsabilidades a un lado, aún tenga, por ejemplo, que ir al trabajo, y que tú mencionabas anteriormente, quizá no queremos ir a trabajar, pero no es lo mismo. No es lo mismo no ir porque no tengo deseo, que tengo miedo de ir a trabajar. Exactamente, o de montarme en un carro, o de salir a hacer las compras, o sea, dejar de hacer todo lo que se debe hacer a causa de ese miedo. Entonces ese miedo ya no es funcional, es un miedo limitante. ¿Y cómo se maneja este miedo limitante en la consulta? Con exposición muchas veces. O sea que si no quiero salir, hay que salir. La terapia del miedo es un poquito paradójica, podríamos decir, porque su cura es exponerte precisamente a eso que te da miedo. Claro, de forma paulatina, o sea, no se hace bruscamente ni se hace de repente. Por eso cuando llega a ese nivel, lo ideal es que se busque la asistencia de un profesional que te acompañe en ese proceso. Entender las realidades, que fue lo que dije, como traerte a tierra, de que sí hay inseguridad, pero eso no quiere decir que todos los atracos van a ser a ti, o que todo lo malo te vaya a suceder a ti. Sí, claro. Sí hay un grado de riesgo que no se quita, yo no le miento a mis pacientes, pero sí se concientiza. No todo lo catastrófico te tiene que pasar a ti. Eso, trabajando el pensamiento. ¿Y no será que habrá una parte de que nos desacostumbramos por estos 2 años de encierro a estar en la calle, como porque es de noche que a uno le da más este miedo, me imagino? ¿No será que eso afectó o fue un plus, o realmente es por este bombardeo que hay de malas noticias todo el tiempo? Sí y sí. El bombardeo de las noticias, eso es algo que yo suelo decir, limítenlo, o sea, claro, no vamos a estar desinformados, no vamos a vivir en ermitaños sin saber absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo, pero cuando quizá llega la noche es hora de desconectarnos de todas esas noticias, y quizá entrate a ver el Instagram de tu amiga o el Instagram de tu amigo, o por el contrario, dejar las redes sociales, ¿verdad?, a horas de la noche. Pero sí, post-COVID nos acostumbramos un poquito, pero al mismo tiempo podría contradecirte porque también queríamos salir. Exactamente. Estábamos locos por volver a integrarnos en nuestra sociedad, vamos a decir, a convivir, a ver amigos, a hacer las cosas que nos gustan. Exacto. Si es miedo, es miedo. Sí. ¿Y cómo manejamos este miedo, suponiendo yo que pueda padecerlo y estar encerrándome? Puedo, como madre, reconociendo que lo tengo, puedo no pasárselo a mi hijo, porque siempre que andamos suponiendo, manejando, no, viene un motorista, o sea, ¿cómo puedo evitar estas situaciones? Trabajando terapia. Trabajándote tú el temor, lo que hablábamos un poquito antes, de que yo no puedo no pasarle algo a mi hijo si yo no lo he trabajado en mí primero. Entiendo porque puedo no decirlo con mi boca, pero quizá mi cuerpo se tensa, quizá yo aprieto el guía, por ejemplo, si voy manejando, o desde que veo un motor como que me echo un poquito más hacia el lado, o sea, se nota, es lo que quiero decir. Entonces ese miedo primero mamá debe trabajárselo, o papá. ¿Qué usted recomendaría a una persona que ya esté, suponiendo, pasando por este proceso, que a lo mejor el miedo no sea tan significativo, todavía salga y haga cosas? ¿Cuáles herramientas puede utilizar para no pasar más allá, de que se convierta ya en algo que lo afecte realmente? Si es el miedo a salir y el miedo de los robos, vamos a decir, de los robos, vamos a tomar ese ejemplo.
sería algo que ya mencionamos, quizá de ver qué tan real es ese temor, cuáles son las probabilidades, de que eso me suceda y cuáles son las probabilidades de que no. Confrontarte un poquito. Sí. Pero también tomar precaución. Habíamos hablado de que el miedo, la ansiedad, habíamos hablado que es una herramienta, pero el miedo también es una herramienta de protección. Sí. O sea que si hay temor, también es para que tú tomes las precauciones del lugar. Entonces yo te diría también, ¿qué tú necesitas para sentirte cómodo? Sí. ¿En qué momentos tú te sientes seguro? Hay momentos que cuando tú sales que, por ejemplo, todavía no te genera esa sensación de nerviosismo, quizá cuando vas acompañado, quizá cuando vas con tu hermano, con tu hermana, exacto, o con tu pareja, te sientes un poquito más cómodo. O si vas a tal sitio porque sabes que ese sitio es seguro. O si vas por esta calle, hay dos rutas, hay una que te hace sentir un poquito más cómodo, más cómoda. Sí. O sea, buscar las alternativas que dentro de tu cuadro pues son factibles para ti. Y confrontar esa idea sin dejar de tomar las precauciones del lugar. Evidentemente. Pero puede suceder ya, suponiendo no, puede suceder, Sí, puede que el suceder. miedo lo enfrentemos. Ya sufrimos un robo, sufrimos un atraco, sufrimos un episodio. ¿Qué podemos hacer después de esto? Porque me imagino que entonces ahí el miedo no se va a activar, va a estar permanentemente. Sí. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Sí, es necesario ir a terapia, porque entonces ahí no hay solamente la idea de que algo me puede pasar, sino que quizá hay incluso un trauma. Exactamente. Quizá eso te afectó a tal nivel que tú necesitas hablar, lo que tú necesitas tratar ese tema. Pero también de esa experiencia negativa, que yo no voy a buscarle el lado positivo para nada, es una experiencia negativa, hay que vivirla, hay que sufrir ese proceso, y es un proceso difícil y válido. O sea, la respuesta es válida, que tú te sientas mal, que sientas miedo, temor, porque fue algo negativo que tú viviste en ese momento. Claro. Pero lo que quiero decir es que también ese momento probablemente te dejó algo que tú no vas a hacer en el futuro. O sea, un aprendizaje. Sí, entiendo. Por ejemplo, yo tengo una conocida que ella la atracaron 3 meses atrás y volvieron y la atracaron recientemente. Sí. Pero ya ella, cuando va a salir a la calle, lo que anda es con la flota del trabajo, cuando sabe que se tiene que ir caminando. Entiendo. Y en esa segunda ocasión sí la atracaron, pero no le llevaron quizá tantas cosas como porque en el primer momento. Menos, porque tomó las precauciones. Eso es un ejemplo sencillo, sin quitarle la experiencia negativa del miedo. Pero quiero decir que te puede dejar algo, aprendizaje, con lo que tú puedes protegerte más adelante. Exacto. ¿Por qué sucede, doctora? Esto ya sería como un poquito como que explíquenos porque individualmente puede pasar. Que como acaba de mencionar, hay personas que las atracan 3, 4, 5 veces porque el contorno social hace que sean víctimas y para ellos no pasa nada, otro atraco más. Sin embargo, para otra persona eso puede ser tan traumático. Sí, depende de la base que se tenga, la base, las herramientas, los recursos, el nivel de afrontamiento, las estrategias que tú tengas para afrontar esa situación. Sí. Por eso podemos vivir una misma situación todos, por ejemplo el COVID, y no todos padecemos de ansiedad, por ejemplo, hoy en día. Entonces eso depende de los niveles de afrontamiento y también de los componentes que tú tengas como individuo. Y si necesitamos más ayuda, no pasa nada. O sea, si eso te afectó más que a tu vecina, que le ha pasado varias veces, pues entonces busca la ayuda del lugar. Entiendo. ¿Cuáles herramientas podemos nosotros darle, sobre todo a aquellas madres que tienen adolescentes, que están en la calle, que no tienen miedo a nada? ¿Cuáles herramientas le podemos dar para cuidarse ante tanta inseguridad? Información, apoyo, acompañamiento, quizá mantenerse algunas cuantas reglas dentro del hogar, pero también el mantener la comunicación abierta entre un extremo y otro, dígase entre mamá y el adolescente. Quizá también estar atentos de quiénes son esas personas que rodean al adolescente, saber cuáles son sus amigos más frecuentados o con quién es que va a salir, para mantener, no que se sienta vigilado el adolescente, sino que sepa que es un mecanismo de precaución.
más de ahí. Sí, en el Sería momento de estar en medio de una situación así difícil, suponiendo que sea un atraco, lo que sucede en ese momento, ¿cómo debemos actuar de forma correcta para protegernos nosotros emocionalmente en ese momento? En el momento del atraco. Sí. Esa es una pregunta muy buena, pero también un poquito complicada de responder, Sí. porque lo que pasa con el miedo y lo que pasa con también la ansiedad es que es muy difícil prever cómo tú vas a reaccionar. Sí, Que dicen, entiendo. hay un refrán por ahí que el momento es el que habla, Exacto. que depende de cómo tú reacciones de por sí al miedo. Ajá. Y cuando el miedo está, que es una parte bastante primitiva del ser humano, se actúa muchas veces por impulso y no tanto porque nuestra razón, vamos a ponerle así, esté actuando en ese momento. Sí. Quizá tratar de mantener la calma lo más que se pueda para cuidar nuestra vida en ese momento, que también es una forma de sobrevivir, es un acto de supervivencia. Sí. Pero de nuevo, eso va a depender de todo lo que esté pasando en ese momento y de la reacción del individuo ante el miedo. Sí. Hemos hablado de la seguridad ciudadana y hemos mencionado los atracos, robos, pero también hay una agresión generalizada que uno encuentra en la calle, muchas personas de mal humor constantemente post-COVID. ¿A qué usted cree que se deba esto? Hay muchas situaciones ya de por sí, hay mucha violencia que vemos en las redes, que vemos en los medios, ya de por sí hay un ambiente de inseguridad y eso también desata mucha irritabilidad, eso también desata que el ser humano tenga menos tolerancia de la que solía tener en algún otro momento. La empatía no está tan presente que en algún otro momento también. Y eso a veces pasa por la cantidad, el cúmulo de situaciones que se viven. Cuando nosotros tenemos muchos frentes abiertos en buen dominicano, pues solemos ponernos de mal humor. Entonces, es un tema de aprender a gestionar nuestras emociones, es un tema de aprender a evaluarnos nosotros antes de salir a la calle. Porque a veces hablamos mucho de lo que está pasando externo, pero quizá cómo me comporto yo cuando estoy en el tráfico, o qué hago yo cuando yo estoy en el carro o cuando estoy en la calle. Yo estoy de buen humor, yo tengo una buena respuesta. Gestionar nuestras emociones, pero yo diría que eso, falta de empatía, menos tolerancia a la frustración, a los imprevistos, a las situaciones. Pero esto se pudo haber visto por tanto tiempo encerrado, fuera del entorno social, donde porque somos una población que en verdad siempre hemos sido reconocidos por ser muy alegres, muy del vecino, y de repente nos estamos encontrando que el vecino no queremos volarle arriba por cualquier disparate. Entonces, ¿esto puede haberse producido por tanto encierro o por los mismos problemas económicos que estamos enfrentando ante tantas cosas? Sí, muchas cosas, como dijimos, muchos frentes abiertos, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Sí puede ser el factor el haber permanecido encerrados. Al final nosotros somos seres sociales y la poca interacción que hubo en ese momento nos afectó de alguna manera, además de todo lo que se detonó a raíz de la pandemia. Pero también todas las situaciones que han venido, que siguen surgiendo con el día a día. Sí. ¿Cómo podemos gestionar desde nosotros esa agresividad para mermarla un poquito en la sociedad? Evaluar, por ejemplo, dónde sucede. Te sucede siempre, o sea, en qué momento te tomo de ejemplo, te estás siendo agresiva, o dónde se manifiesta esa agresividad. Quizá con ejercicios de respiración que a muchos no les gusta, pero también, por ejemplo, haciendo cosas que tú disfrutes en el día a día, incluyendo esa dosis diaria de bienestar, sea eso, por ejemplo, ejercicio o música, o esos pequeños espacios que parecen cosas simples y sencillas, pero que prolongan el estado de bienestar en el ser humano. Al cuidar de tu salud mental, pues al final también estás cuidando de forma indirecta la estabilidad de la población o de la sociedad. Y cuando nos damos cuenta que esta agresividad ya está saliendo de lo normal y debemos buscar ayuda, porque a veces las personas no se dan cuenta, simple y llanamente se aferran a ese es mi carácter y no están viendo que están sufriendo de algo. Cuando se empieza a afectar otra persona a causa de tus manifestaciones, cuando la primera respuesta o una de las primeras respuestas que tú tienes ante cualquier
evento, es esa violencia, es esa reacción de te voy a hacer esto, o ese diálogo negativo, esas palabras un poquito pesadas que pueden ser, o esos actos de por sí violentos, golpear algo, actuar por impulso, cuando son tus impulsos que te controlan, que te mueven y no realmente la razón, pues es momento de buscar ayuda. Entiendo. Y cuando esta agresividad ya, no solamente porque entendemos que agresividad es que te golpeen, pero ¿cuáles otras agresividades, cuáles otras agresividades se puede convertir en eso que afecte a una persona? Por ejemplo, eso que te acabo de decir, golpear un objeto ya es una agresión. Tú golpear el guía, aunque nadie más te esté viendo, tú estás siendo agresivo. Cuando tú gritas una palabra obscena, cuando tú alzas la voz, cuando tú sientes también esta sensación como de adrenalina en el cuerpo, eso es enojo, eso es ira, y ahí se puede desatar cualquier acto violento también. ¿Y esto cómo puede afectarnos físicamente? Este también. subión, porque ahora que lo piensas, acto violento, esa adrenalina se dispara, ¿cómo me afecta eso físicamente? Bueno, también pueden ahí emplearse un poquito el tema del cortisol, porque hay un momento de estrés importante y significativo para el ser humano. Sí. Pero lo que más está ocurriendo en el cerebro es que no está operando el lóbulo frontal del frontal, no está operando la razón, está operando ya tu instinto, tu impulso, la amígdala está sobreactivada, que es esa emoción. Sí, entiendo. Doctora, lamentablemente se está acabando el tiempo. Muy interesante el tema de hoy, en verdad yo sé que a mucha gente le va a importar muchísimo. Si alguien desea contactarla, ¿dónde pudiera conseguirla? Bueno, mi número es 829-341-6516 o en Instagram como Crystals Therapy Room o Cristal Santana Guzmán, y así lo van a encontrar. ¿Y algún consejo que le quiera dejar a la población con respecto a estos varios tópicos que hemos hablado hoy? Porque no fue solamente ansiedad, ya nos extendimos un poquito más. ¿Algún consejo que quiera dejarle para que se cuiden emocionalmente? Busquen ayuda, vayan al psicólogo si es necesario, o al psiquiatra si es necesario, no le tengan miedo a cuidar de ustedes. El autocuidado es un recurso importante, y si eso es solo, acompañado de amigos, amigas, familiares o de un profesional de la salud, pues ya con eso también están aportando su granito de arena al resto de la población. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro programa. Yo espero que de verdad este tema se le saque provecho, porque estamos viendo una ola de agresividad, inseguridad, y yo sé que muchos en su casa van a decir, a partir de hoy hay que hacer un stop y buscar ayuda. Esto ha sido todo por hoy. En su programa Hablemos de Salud se despide Jessica Álvarez, y hasta un próximo encuentro. Thank you.